¿Cómo están, amigos? Yo bien. Vamos a hablar hoy de las fronteras del Imperio Romano y de el funcionamiento de las legiones en ellas. Vamos a mencionar qué progresos y qué retrocesos se hicieron con respecto a las legiones del Imperio, y vamos a ver también qué emperadores estuvieron involucrados en estos movimientos. Bueno, el periodo de Augusto fue el de mayor expansión del imperio. Incluso él mismo le dijo a Tiberio, su sucesor, que no hacía falta seguir expandiéndose. Britania y Dacia fueron dos conquistas importantes que sucedieron después, ¿no? Porque las de Trajano, que si bien llevaron el imperio a su máximo esplendor, duraron solo lo que duró su reinado, ¿no? Que tampoco fue mucho. Y hay que decir también que con Marco Aurelio y Septimio Severo se llegó hasta el Tigris y hasta el Golfo Pérsico. En los años anteriores al 220 hubo modificaciones en el ejército y en su función. Al comienzo del imperio las fronteras no eran muy claras. En Hispania había 3 legiones, pero no había campamentos permanentes por el Rin o el Danubio, por ejemplo, ¿no? Que no se estableció sino hasta el año 15. El avance en esta zona consistió en establecer líneas de comunicación por estos ríos, fortines, empalizadas y fosos. En la zona africana, más puntualmente por el desierto de Argelia, había una red de caminos, de fosos, en torno a líneas fortificadas de lo que se conoce como el Fossatum. Más al este, en Tripolitania, había fortalezas romanas que hoy se conservan. Creían que habitaban allí los Limitanei, ¿no? Que eran soldados campesinos de Roma que tenían que estar ahí trabajando y defendiendo el territorio, pero hoy sabemos que eso no es así y que desde antes de la llegada de los romanos había ahí campesinos que hablaban lengua púnica y que andaban ahí trabajando, pero no tenían nada que ver con el imperio. Hacia la zona de Partia, ¿no? Mucho más al este todavía, Roma peleó por mucho tiempo por los territorios de Armenia. Y se fue dando la asimilación de zonas como Judea, como Capadocia, como la Arabia Nabatea, y también de Palmira, que era una ciudad-estado bastante rica, y Osroene después, ¿no? Que quedó bajo Roma cuando Caracalla era el emperador. A comienzos del imperio había 4 legiones en Siria, pero después Vespasiano trasladó 2 de ellas a Capadocia y puso ahí un gobierno preconsular y movió otra legión hacia Jerusalén. Cuando conquistan la Arabia Nabatea también hay movimientos e incluso hay una calzada, ¿no? Que va desde Damasco al Mar Rojo, ¿no? Fíjense qué gran movimiento. Una cosa a tener en cuenta es que los romanos siempre a donde van construyen, ¿sí? Calzadas y edificios. Esto hay que tenerlo siempre presente. En el siglo II también la frontera se amplió hasta el Tigris, como ya dije. Y bueno, hay también por estas zonas fortalezas romanas en Mesopotamia y Siria. El cambio que se da en los primeros siglos del imperio es que las legiones pasan a ser defensivas y delimitantes en las fronteras reales y ya no tienen una posición de ataque, digamos. Este sistema fue criticado después porque tener legiones como guardias fronterizas de control para cruces de bárbaros no autorizados era algo que dejaba a veces debilitado al ejército ante incursiones de mayor envergadura, ¿no? En el siglo III se va a notar esto. El año 220 es clave porque a partir de ahí los persas sasánidas toman el control de Mesopotamia y Siria y los pueblos germánicos invaden el Rin y el Danubio. Unas incursiones que se van a mantener por todo el siglo, ¿no? Dentro de lo que llamamos la crisis del siglo III. Que tengo un video que se los dejo por algún lado en la descripción o acá mismo en el video arriba. A partir del año 43 se toma Britania y la zona central y sur de Inglaterra hasta la rebelión de Boudica que por los años 60 interrumpe un poco este dominio romano en Inglaterra. El norte de Inglaterra y Escocia planteaban otras dificultades, sobre todo por la presencia de los brigantes, ¿no? Y sus pueblos vasallos que tenían su fortaleza en Yorkshire. Todo permaneció de esta manera hasta que la reina Cartimandua solicitó ayuda a Roma por descontrol interno, ¿no? Esto fue en torno al año 70 más o menos. Roma respondió con tropas auxiliares y los brigantes fueron conquistados después, de manera que Roma no pudo tener un estado tapón en el norte de Inglaterra porque, bueno, lo manejaban ellos mismos. Más al oeste, mismo en la isla de Bretaña, hay legionarios, ¿no? Hay fortalezas de legionarios, por el río Severn sobre todo, y en los 60 del primer siglo
También se luchó con tribus galesas y todo esto terminó con la toma del centro druida, ¿no? Que era Anglesey. La conquista definitiva de Gales se llevó a cabo en la década del 70 del primer siglo con la movilización de legiones romanas a Carleón, que esto está al sur de Gales, y a Chester, que es la frontera de Gales con Inglaterra. Sepan que estoy nombrando los países como si hablaríamos hoy en día, ¿no? Pero es para que nos ubiquemos en el mapa. Pero hay que decir que la romanización no tuvo mucho éxito en Gales, ¿no? Después de que desaparece la 9ª legión en York, Adriano manda construir la muralla, ¿no? Estamos en el año 122. Tenía 5 metros de alto e iba desde el Tyne al Solway. Y tenía más o menos 120 kilómetros de largo. Tenía puertas cada 1500 metros y cada menos distancia había torres de vigilancia. Había fortines para la caballería auxiliar que más o menos albergaban unos 1000 caballos. Y había fosos y vados que estaban muy vigilados. Antonino Pío es verdad que llevó la frontera más allá todavía al norte con fortines y murallas, pero se vieron abandonadas y destruidas por los enemigos llegando al siglo III. El imperio inició campañas de respuesta con el emperador Severo y sus hijos. Esto trajo paz con los puestos avanzados, la presencia de exploradores, las cohortes ahí, la caballería auxiliar. Y se continuó con los asentamientos civiles que ya había, ¿no? Sepan que muchas veces los legionarios viajaban con su familia. Bien, tenemos en el año 9 una amansada que le dan a Roma, que le destruyen 3 legiones que estaban en manos de Varo, ¿no? Ahí Roma, y con derrotas posteriores decide que, bueno, que al final, al cabo, que ni quería tomar Germania, ¿no? Fíjense que nos estamos yendo ahora a la zona germana, más allá del Rin. Cuando digo el Rin me refiero al río Rin, ¿no? Luego es verdad que Domiciano consiguió las provincias germanas superior e inferior. El río siempre fue la frontera natural de Roma. Las legiones fueron siendo menos en esa zona y de 4 pasaron a 2 con Trajano. Cerca del río estaban las colonias de veteranos del ejército, en Colonia más precisamente, y también en la región holandesa. Pero esas colonias fueron ocupadas por las incursiones francas de mitad del siglo III, aunque se mantuvieron algunos municipios, hay que decir, hasta el siglo IV. Durante el siglo I y II se hicieron avances en el curso superior del Rin. Esto fue con Vespasiano, Domiciano y su guerra contra los catos y también con Adriano, ¿no? Había fortalezas y caminos. Con Tácito se descubrió la zona entre los dos ríos, ¿no? Entre el Rin y el Danubio. Adriano construyó una empalizada como frontera, además de contar con una nueva unidad auxiliar llamada Numeri, ¿sí? En esta zona. La Germania Superior desplazó su frontera 30 kilómetros, la empalizada de Resía, al sur de Ratistova, con una empalizada. La Germania Superior desplazó su frontera unos 30 kilómetros, ¿no? Allí se peleó contra los marcomanos y de 4 legiones quedaron 2, ¿no? Una en Maguncia y la otra en Estraburgo. Con la incursión de Caracalla aparecen los alamanes por primera vez y después no hubo grandes guerras en esta zona del Rin, por lo menos por ahora. En la frontera del Danubio medio e inferior la presencia romana no era mucha y la posición era más bien débil. No hubo un campamento legionario hasta Domiciano a finales del primer siglo. Las legiones hasta ese momento estaban en la frontera con Italia, ¿no? En esa zona. Y eran 3. Por esa zona estaban los marcomanos, como dije, y eran vasallos de Roma, porque en esa parte de la frontera se siguió esa táctica, ¿no? Como también se la había seguido en el río Rin. Maraboudo era rey de esos pueblos y luego Roma le dio un rey a esos pueblos y sucesores, ¿no? A modo de mantenimiento de esta situación de vasallaje. También por esa zona estaban los suevos. En Mesia se establecieron 3 campamentos de legionarios por el año 15. A Domiciano le tocó lidiar con el reino de Dacia, que invadió Mesia y aniquiló al gobernador de ahí. Dacia entonces se dividió en 2 y allí estuvo el emperador en persona, ¿no? Murió en esta batalla el prefecto pretoriano, que por aquel momento era Cornelio Fusco, como todos sabemos. La victoria definitiva la obtuvo Tapas. El rey de Dacia recibió una corona romana, ayuda económica y táctica.
Pero la guerra en esa zona siguió, ¿no? Contra los suevos y contra los sármatas yácigos. Una legión se perdió en esa guerra, pero Domiciano después, bueno, los destrozó a estos pueblos. Los dacios trajeron otra vez problemas, en este caso a Trajano. En ese momento se estableció un campamento legionario en la zona panoniana del Danubio, yo creo que por la zona de Aquinco. En 106 Dacia se transforma en provincia, pero no sin antes luchar en dos guerras donde murieron comandantes de las legiones y por las que tenemos noticias por tener la columna de Trajano, que nos cuenta un poco sobre un puente que se puso sobre el Danubio en tiempo de estas guerras. Panonia se dividió y tenía 4 legiones. Sobre el Danubio había cerca de 23 unidades auxiliares, ¿no? Lo que no es poco. En este momento entre Dacia y Panonia se produce algo importante y es que más de un tercio de las legiones están en esa parte del imperio, ¿no? Y hay muchas unidades auxiliares también. Más allá de esa zona no hubo problemas hasta el siglo II, que fue que se peleó contra los marcomanos. Después Roma mantenía buenas relaciones con los pueblos de allí, por ejemplo los roxalanos de Valaquia, incluso Roma les dio un rey a los cuados, que estaban ahí también. Fíjense la cantidad de pueblos que hay, ¿no? Uno a veces nombra solamente a los francos y listo, pero en realidad hay muchísimos pueblos. Bueno, en la década del 60 del siglo II todo se desmadró con la invasión de Panonia Superior por los longobardos y los ovios, y luego por los marcomanos, los cuados y los yácigos. Pero a todo esto le puso fin Marco Aurelio, ¿sí? Marco Aurelio, que estuvo peleando ahí en Germania. Después Marco Aurelio, bueno, se puso pachucho y se murió. Entre los términos de paz que se establecieron con estas tribus estaba el hecho de pedir 5.500 jinetes que fueron enviados a Britania y otros tantos a Siria, donde estaba Avidio Casio, que se estaba sublevando contra el emperador y bueno, hubo que poner orden. 3 legiones se colocaron en esa zona, me refiero a la zona de Panonia, ¿no? Una la hicieron traer del Támesis y la otra fue reclutada especialmente para colocar allí en esa zona. Hablo de la zona norte de Dacia y Mesia Inferior. Poco después las tribus, a pesar de que pactaron con Roma y todo, volvieron a la guerra. Y las legiones en ese momento llegaron hasta lo que hoy es República Checa. Esto se terminó con la paz impuesta por Cómodo, ¿no? El sucesor de Marco Aurelio. Y bueno, esta paz tiene como contrapartida entregar los cautivos, entregar soldados, no poder formar asambleas sin el consentimiento de Roma y dejarse de molestar, ¿no? Si bien hubo otros enfrentamientos, no es hasta el año 230 en que se produce el verdadero desmadre, ¿no? Ahí recuerden que el siglo III para Roma es una pesadilla. En el este no había frontera establecida, la verdad. Por tanto, los persas, como los romanos, sabían que el Éufrates era la frontera natural. Pero comenzaron las relaciones diplomáticas por Armenia y en el 66 se resolvió que los romanos debían designar un rey parto para esa zona. Esto se hizo con guerras también, no es que fue pacíficamente. Luego Vespasiano transformó a Capadocia en una región mandada por un senador. Este senador tenía que ser de rango consular y puso allí también 2 legiones. Se aprovechó de un pacto temporal que tenían y lo hizo perpetuo el pacto para hacer todo esto. Luego tenemos la rebelión de Jerusalén, ¿no? Judea recibió la presencia de una legión y la zona pasó a ser provincia, pero provincia senatorial, antes era una provincia procuratorial. Todo esto pasó en el siglo I, ¿sí? Con Trajano, en el siglo II, se incorpora a Roma la Arabia Nabatea, ¿no? Con Petra, que es su capital. Allí pusieron una legión en Transjordania y se convirtió, bueno, en provincia. Y atención con esto, porque la formación de una línea continua de frontera en el este, por el Éufrates, pasando por el desierto sirio a Palmira y al Mar Rojo, con todos sus caminos construidos, volcaba la fortaleza militar de Roma hacia el este y sentaba las bases de lo que iba a ser en el futuro la capital trasladada a Bizancio, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasa, que es que tenemos allí el nacimiento del Imperio Bizantino. Con la excusa de que los partos habían puesto un rey suyo en Armenia, Trajano a principios del siglo II va a hacer la guerra, derrota, toma la capital, la saquea, ¿no? A Ctesifonte, la capital de los partos,
y hace provincias a Mesopotamia y Armenia. Pero hubo rebeliones, Trajano se enfermó, se puso pachucho y se murió. Y su sucesor Adriano no quiso continuar con estas campañas, la verdad. Marco Aurelio siguió esta guerra, recuperó Armenia, saqueó la capital Parta, pero la crisis del siglo III hizo estragos en Roma y esta zona, bueno. Lo que sí es que Caracalla y Macrino pusieron a esta zona bajo Roma. Como ven, la zona del Danubio y el este eran prioridades para Roma, sobre todo porque tenemos la presencia allí siempre de los emperadores en batalla. Solo dos lucharon en Occidente, ¿no? Que son Claudio y Septimio Severo. Después estuvieron Domiciano y Caracalla también, pero de forma muy espaciada. Como ven, el este es algo muy prioritario, y fue algo muy prioritario, quiero decir, para el imperio. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre las fronteras romanas. Espero que tengamos un poco más claro hasta dónde llegaba el imperio romano. Si tenés algo que agregar o te pareció interesante o querés decir algo, tenés los comentarios. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós. Dale like y suscríbete al canal de mi tío, Ariel. Apretale recontra fuerte a la campanita de suscribirse.